revelado, el increíble giro que tomó Dana en 9 minutos, cambiando su vida para siempre. El aroma del café flotaba en el aire, entremezclándose con las risas y murmullos de los clientes en la pequeña cafetería de La Paz donde Dana pasaba sus días. A sus 22 años, ella era la luz en medio de la penumbra que envolvía su hogar, un padre ausente y una madre abrumada por jornadas interminables de trabajo. La risa de Dana era la melodía que llenaba el pequeño apartamento, pero dentro de ella latían sueños olvidados. Ser profesora de ciencias parecía una ilusión cada vez más lejana, eclipsada por las responsabilidades que exigían su tiempo. Sin embargo, esa mañana, cuando don Alberto, un anciano de mirada sabia, entró en la cafetería, todo cambió. A medida que conversaban, Dana sintió una chispa que la iluminaba desde adentro. Don Alberto reconoció la pasión en su voz, el brillo en sus ojos cuando hablaba de la ciencia. Su historia, un eco de injusticias que le habían arrebatado el camino que anhelaba, resonó en el alma de Dana. En solo 9 minutos, el tiempo que tomó esa conversación, su vida encontró un nuevo rumbo. Sin embargo, una sombra de duda empezaba a dibujarse en su mente. ¿Qué pasaría con su familia si decidía seguir esa nueva senda? Las expectativas familiares eran como cadenas que la mantuvieron atada a la mesa del sacrificio y la resignación. Sus hermanos menores la necesitaban, su madre contaba con ella para equilibrar la carga. La tensión crecía y su respiración se volvía irregular mientras el dilema se tornaba desgarrador. ¿Debería dejar atrás la vida que había conocido? El peso de la lealtad ahogaba sus esperanzas. ¿Era egoísta soñar, arriesgándolo todo por un futuro incierto? La angustia punzaba su pecho, sus pensamientos se agolpaban en su mente como un torbellino incontrolable. Por un lado, su amor por su familia le decía que sacrificarse era lo correcto, por el otro, la voz dentro de ella clamaba por libertad, por la oportunidad de vivir sus propios sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras discutía en su mente, el reloj no dejaba de avanzar, cada tic resonaba como un martillo en su conciencia. La vida de don Alberto era un espejo donde se reflejaba su futuro, y ella se había convertido en la protagonista de una narrativa tan dolorosa como inspiradora. La pregunta que lo envolvía todo se hacía intensa, ¿podía tener valor para romper con el moldes que le habían impuesto? La urgencia de su dilema crecía, un rostro conocido que había sido la razón de su sacrificio comenzaba a desdibujarse en su mente, llevándola al borde de la desesperación. Y justo en ese instante, con su corazón latiendo desbocado y la mente en ebullición, Dana se percató que su historia no se trataba solo de ella. Era una lucha que la conectaba con muchos otros que soñaban en silencio. La dualidad de sus elecciones la acorralaba, enfrentándola a un futuro dividido entre el deber y el deseo. Contenido en esos instantes de máxima tensión, la pregunta quedó suspendida en el aire, desgarradora e ineludible: ¿tendría el valor de reclamar su lugar en este mundo, o seguiría eligiendo la carga del sacrificio que pesaba sobre sus hombros? El calor del sol comenzó a hacer presencia, intensificando el ambiente en la cafetería, quizás como un reflejo del tumulto interno que Dana sentía. A medida que más clientes entraban, la realidad la rodeaba, un espacio vibrante, pero ella se sentía atrapada en una burbuja oscura. Las voces de quienes la rodeaban se desvanecían, convirtiéndose en un murmullo lejano que no alcanzaba a penetrar sus pensamientos. Todo giraba en torno a la decisión que se cernía sobre su futuro, la noción de ser profesora de ciencias, la imagen de un aula llena de estudiantes ávidos de conocimiento se le presentaba cada vez más vívida, aunque la respiración se le dificultaba por la presión que caía sobre su pecho. Mientras miraba por la ventana, Dana comenzó a proyectar una serie de preguntas inquietantes. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar la desaprobación de su familia? ¿Qué dirían ellos si optaba por estudiar, por dejar de ser la figura de apoyo que siempre había sido? En la confusión, su mente empezó a trabajar activamente, intentando hallar argumentos que justificaran un cambio. Recordó a don Alberto, su historia de lucha, y cómo a pesar de haber enfrentado adversidades, se había mantenido firme en su deseo de ser científico. Si él pudo, yo también, pensó, pero aún así, la voz de su madre resonaba, clamando por su apoyo.
Tomando un sorbo de café, sintió un pequeño impulso. Era momento de actuar. Con un suspiro profundo para calmar el torrente interno, finalmente tomó su teléfono y empezó a escribir. Quería que su madre entendiera lo que sentía, lo que deseaba. Redactó un mensaje que contenía la esencia de su corazón, su pasión por las ciencias, su necesidad de un cambio, su deseo de crecer y contribuir, no solo con amor a su familia, sino también a su propio crecimiento personal. Una vez enviado, las dudas la asaltaron nuevamente. ¿Era eso lo que quería? ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por sus sueños? Se sentía como una jugadora en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría cambiar el curso de su vida. Mientras esperaba una respuesta, decidió que debía prepararse mentalmente para cualquier reacción. Se levantó, tomó una profunda bocanada de aire y se dirigió al rincón de la cafetería donde siempre había soñado con dar clases. Visualizó la escena con claridad, el lugar lleno de estudiantes inquisitivos y tablas repletas de fórmulas y experimentos. El tiempo pasó lentamente, la espera era una tortura. Cada vibración de su teléfono la hacía saltar, llenándola de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el mensaje que su madre recibiría, aunque simple, tendría repercusiones. La necesidad de reafirmar su identidad, de escapar de su papel encadenado de la que cuida, la empujaba hacia una responsabilidad que no solo era personal, sino global, el derecho a perseguir sus sueños. Finalmente, su teléfono vibró. Su corazón se detuvo. Era la respuesta. Con un movimiento tembloroso, abrió el mensaje y lo leyó. Las palabras eran difíciles de descifrar, aunque la respuesta maternal fue más comprensiva de lo que había esperado. Sin embargo, había un matiz de tristeza y preocupación que le dolió. No deseo que te alejes de nosotros, pero entiendo que necesitas descubrir quién eres realmente. Esas palabras perforaron su interior. En lugar de alivio, sentía el pesado ancla de la culpa. Pero había algo más brotando dentro de ella, una pequeña llama de determinación. Dana sabía que el camino no sería sencillo. La lucha interna continuaría, pero comprendió que el primer paso había sido darse el permiso de soñar, de salir de la sombra de la resignación. Con una nueva claridad, se dirigió a su cuaderno. Los borradores y esbozos de sus planes académicos tomaban forma, trazando el camino que anhelaba. Esa era la parte más crucial, tenía que dar el siguiente paso, y no había vuelta atrás. Al finalizar el día, aunque las dudas la acompañaban, una pregunta emergió con fuerza, plantando en su mente un nuevo punto de partida: ¿qué más estaba dispuesta a sacrificar para hacer realidad su sueño? Esa inquietud reverberó en su interior como un eco. Era solo el comienzo, y lo que se avecinaba prometía ser un cambio de dirección en su vida. La decisión estaba cerca, pero el miedo seguía acechando. ¿Estaría verdaderamente preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban? La vida tenía otras sorpresas reservadas, y Dana no podía ni imaginar cómo se desplegarían ante ella en los días por venir. Dana se sentó en su habitación, rodeada de sus notas dispersas, libros de biología y química apilados a un lado. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras danzantes sobre la superficie de su escritorio. Era un ambiente propicio para la introspección, pero el torbellino en su mente dificultaba la concentración. Había comenzado a esbozar su plan de estudios, pero cada línea que trazaba parecía desdibujarse al igual que su confianza. Su madre había comprendido, tal vez más de lo que Dana había imaginado, la lucha que llevaba dentro. La respuesta no era solo un permiso tácito, era una señal de amor que venía acompañada de una sutil carga emocional. ¿Cómo podría balancear alterar sus aspiraciones y, al mismo tiempo, no desgarrar el tejido familiar que la había sostenido hasta ese momento? Mientras ensayaba posibles escenarios, se dio cuenta de que había más en juego que su futuro profesional. Se enfocó en encontrar el significado detrás de su impulso. Con su cuaderno a la mano y un bolígrafo que parecía esperar ansiosamente, comenzó a escribir. ¿Por qué quiero ser profesora de ciencias? Esa pregunta se convirtió en su ancla, en el motor de su reflexión. Las palabras fluían y se entrelazaban en frases complejas, revelando su deseo de inspirar a las próximas generaciones, de abrir las puertas del conocimiento que ella misma había anhelado abrir en su infancia. Cada trazo de su pluma resonaba con su propósito. Recordó a sus antiguos maestros, aquellos que influyeron en su curiosidad, su deseo de experimentar y descubrir. Sentía que debía retribuir con una pasión similar. No solo quería transmitir información, quería cimentar las bases de una futura curiosidad en sus estudiantes. Al escribir,
Comenzó a distinguir un patrón en sus pensamientos, cada sacrificio anterior en su vida era un paso hacia este deseo ferviente. El remordimiento y la culpa no tenían cabida, su realización personal no restaría valor a su papel como hija, sino que lo complementaría. Una sensación de claridad se apoderó de ella. Sabía que su tiempo no se podía medir en los sacrificios que había hecho, sino en lo que estaba dispuesta a construir en el presente y futuro. Era un camino que requería valentía, y era momento de enfrentarlo con determinación. Comenzó a organizar sus ideas en un plan más concreto. Tomó ejemplos de la vida de don Alberto, así como de su propia experiencia, y delineó un proyecto para introducir un programa de educación científica lúdico en su comunidad. No solo aspiraba a ser una profesora, sino a ser una agente de cambio. Con cada palabra, su confianza crecía. A medida que pasaban los minutos, la idea de convertirse en una figura inspiradora en el aula se transformó en una meta alcanzable, no solo un sueño distante. A medida que terminaba de escribir, en su corazón pulsaba una mezcla de excitación y miedo. La vida como la conocía estaba a punto de cambiar, y aunque el futuro era incierto, la posibilidad de influir en otros la llenaba de energía y motivación. Dana se levantó de la silla con una determinación renovada. De repente, el ruido de su entorno se convirtió en una sinfonía de posibilidades. Se acercó al espejo y se observó detenidamente. Podía sentir que se estaba transformando, que su identidad estaba en plena expansión. Era el momento de comunicarse de nuevo con su madre. Había una conversación difícil que tenía que tener, pero esta vez, no vendría acompañada de resentimientos ni de culpas. Al recoger su teléfono, un nuevo mensaje se iluminó en pantalla. Era un antiguo compañero de la universidad que había seguido sus publicaciones sobre la ciencia, invitándola a unirse a un panel de discusión sobre temas educativos. La invitación era inesperada y se sentía aún más abrumadora. ¿Era esto lo que había pedido, una oportunidad para presentar su nuevo yo al mundo? Sin pensarlo dos veces, se dio cuenta de que su marcha hacia la realización personal había comenzado mucho antes de lo que había anticipado. Presionar responder era el primer paso tangible hacia su sueño. La conversación con su madre podría esperar. Había un nuevo camino frente a ella, un evento que no solo podría definir su carrera sino también presentarle una comunidad nueva donde podría encontrar apoyo y reconocimiento. Con cada paso que daba, la pregunta que pugnaba por salir a relucir golpeó su mente con fuerza: ¿estaría lista para enfrentarse a quienes pudieran no ver con buenos ojos su transformación? La emoción y el miedo se entrelazaban, creando un torbellino de ansiedad y expectativa. Lo que estaba en juego era más grande que ella misma, y aunque las dudas podían volver a aparecer, en ese instante, Dana estaba decidida a enfrentarse a la vida con cada aseveración que había escrito. Con una respiración profunda, presionó enviar y sintió que el peso del mundo se disipaba, pero la angustia de lo desconocido empezaba. Había tomado un paso, pero la pregunta flotaba en el aire: ¿podría realmente manejar las consecuencias de su elección? Dana sintió que el tiempo se detuvo por un instante. Al presionar enviar, la adrenalina recorrió su cuerpo. Esa chispa de acción era un vector hacia un futuro que ahora parecía más prometedor, aunque igualmente aterrador. Con el aliento entrecortado, contempló el eco de la decisión que había tomado. No solo respondía a una invitación, sino que se lanzaba a un abismo de posibilidades. En ese momento, decidió que sería proactiva en su camino hacia la autoafirmación. El día siguiente amaneció con una mezcla de ansiedad y expectativa. Dana había recibido información adicional sobre el panel, que se celebraría en 2 semanas. Había tiempo para prepararse, pero a medida que se acercaba la fecha, también se agudizaba su miedo a la exposición. Se pasaba horas investigando temas, revisando sus notas e intentando estructurar su discurso. Sin embargo, a veces, la mente puede ser un nido de dudas. ¿Podré realmente comunicar mis ideas de manera efectiva? Se preguntaba, mientras repasaba los conceptos en su mente. Parecía que cada respuesta a sus dudas la guiaba hacia nuevas preguntas. En los momentos de incertidumbre, su corazón se aceleraba, y la posibilidad de fallar se instalaba como una sombra en su mente. Era una sensación incómoda, pero también familiar. El miedo la había acompañado durante años, una compañía indeseada que había aprendido a ignorar, aunque nunca a erradicar. Se enfrentó a su propia resistencia, tratando de desmantelar todas aquellas construcciones mentales que la mantenían prisionera. Empezó a pensar en las historias de superación que había leído. Tales narrativas de transformación personal la llamaban a actuar. Se preguntó si podría ser también un faro de esperanza para otros.
Reflexionó, si quiero dejar huella, debo estar dispuesta a ser vista y escuchada. Dana se dirigió al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió preparada. Al mirarse en él, no solo se vio a sí misma, también visualizó a sus futuros estudiantes, con ojos curiosos y mentes abiertas. Imaginó cómo podría impactar sus vidas. No tengo que ser perfecta, se repitió. Solo necesito ser auténtica. Los días pasaron mientras se sumergía en la preparación. Con cada ensayo, se familiarizaba más con sus ideas y se conectaba más con su mensaje. Se grabó mientras hablaba, analizando su lenguaje corporal y tono de voz. Descubrió que su pasión por la ciencia no solo era un tema, era un fuego que podía encender las mentes de otros. Este descubrimiento le otorgó un renovado sentido de confianza. A pesar de su transformación, Dana sabía que el camino no estaría exento de baches. Su mente fluctuaría entre la confianza y el miedo, desafiándola en momentos clave. Sin embargo, esta vez tenía un propósito claro que deseaba perseguir. Así que decidió hacerse un compromiso, a partir de ahora, enfrentaría las dudas con un enfoque práctico. Cada pregunta que surgiese en su mente sería abordada con una respuesta activa, en lugar de dejarse consumir por la incertidumbre. Mientras se sumergía en la organización de sus pensamientos para el panel, no pudo evitar recordar la conversación que aún necesitaba tener con su madre. Sabía que era un paso que debía dar, no solo para ser honesta consigo misma, sino también para mostrarle a su madre que estaba en el camino de ser quien realmente quería ser. No podía seguir evadiendo esa responsabilidad. El día del panel llegó más rápido de lo que esperaba. El escepticismo sobre su capacidad para manejar la situación la mantenía al borde de una crisis nerviosa. Sin embargo, una chispa de excitación se encendió en su interior mientras se preparaba para salir. Mientras el auditorio se llenaba de voces murmullantes, un nuevo pensamiento nubló su mente: ¿qué pasaría si esta fuera, de hecho, la oportunidad que cambiaría todo? Se sintió atrapada entre el deseo de dar lo mejor de sí y el pavor de no ser suficiente. Con un último vistazo a sus notas y un profundo suspiro, Dana se dirigió al escenario. La luz del foco la envolvió y, en ese instante, comprendió que este era el momento para confrontar sus miedos. Pero, por encima de todo, era el inicio de algo más grande, una transformación que no solo la involucraba a ella, sino la vida de quienes la escucharan. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta resonaba en su mente: ¿podría conectar genuinamente con su audiencia y, lo más importante, con ella misma? La tensión en su pecho creció. El momento de la verdad había llegado. La primera frase de Dana resonó en el auditorio. Su voz, antes temblorosa, ahora proyectaba firmeza. Era honestamente un acto de fe, una entrega absoluta a esa nueva versión de sí misma. La inseguridad que la había perseguido durante tanto tiempo se encontró de frente con una determinación impulsada por la necesidad de ser escuchada. El tema que había elegido no era solo un conjunto de información, sino un reflejo de su propia travesía. Comenzó a hablar sobre el impacto de la ciencia en la vida cotidiana, utilizando ejemplos que conectaban con las experiencias de las personas en la sala. Vio rostros que se iluminaban a medida que desnudaba su pasión, y eso encendió aún más la llama en su interior. Por primera vez, no sentía que tenía que luchar contra su voz interna, sino que podía confiar en ella. Sin embargo, a medida que su discurso avanzaba, una sombra de duda oscureció brevemente su mente. Recordó la conversación pendiente con su madre. Esa misma voz que antes la había alentado puede que ahora estuviera más confundida que nunca. ¿Qué pasaría si ella no la entendiera? La presión por demostrar su valía y el deseo de ser comprendida por su propia familia se entrelazaron en su mente como una maraña. Dana tomó un respiro profundo y continuó, permitiendo que su vulnerabilidad se mezclara con el poder de su mensaje. Habló de fracasar y aprender, de experimentar y levantarse. Se planteó una pregunta que resonaría también en su interior: ¿no somos todos un conjunto de historias de superación? Esa conexión fue lo que ella realmente quería ofrecer, no una imagen de perfección, sino una narrativa de crecimiento real. Las palabras fluyeron, y la audiencia pareció cautivada. Ella se sintió libre. En cada aplauso que resonaba, reconocía que aquello era un paso no solo hacia la autoafirmación, sino hacia la reinvención de su identidad como comunicadora. Lo que habían sido años de pequeños pasos para autoconocerse ahora se estaba convirtiendo en un trabajo tangible. Terminó su charla con una invitación a la reflexión: si tienen preguntas, no duden en plantearlas. Al final del día, somos curiosos por naturaleza y aprender debe ser una parte de nuestro viaje.
En ese instante, sintió que estaba creando una conexión genuina, no solo con el público presente, sino consigo misma. Una vez que se apagaron los aplausos, Dana se sintió eufórica, pero también ansiosa. Los momentos posteriores serían cruciales, necesitaba enfrentar la incertidumbre que se acumulaba en su vida personal. Antes de salir del escenario, sentía el peso de la decisión sobre su madre más presente que nunca. Esa conversación, aún no sostenida, parecía ahora inminente. Afuera, las voces se volvían ecos distantes mientras su mente estaba enfocada en cómo iniciar la proximidad con su madre. La idea de abrir ese capítulo de verdad la aterraba, y su mente comenzó a divagar entre lo que debía decir y lo que podría resultar de ello. Nunca había sido fácil para ella, enfrentando la realidad de su relación con su madre como dos ideales en conflicto. Mientras se acercaba al vestíbulo, un joven la abordó. Increíble tu presentación. La forma en que conectaste ciencia y vida fue muy inspiradora. Esa pequeña validación la llenó de emoción. Las dudas que siempre habían nublado su camino comenzaron a disiparse, pero al mismo tiempo, la necesidad de resolver su vida familiar pesaba aún más. Antes de responder, Dana se detuvo, sintiendo que una bifurcación clara se presentaba ante ella. La charla había liberado algo en ella, pero ahora debía confrontar lo que había dejado en suspenso. Gracias, realmente significa mucho, dijo, y mientras sonreía, su mente divagó hacia la conversación que debía tener con su madre. Tan pronto como dejó a su interlocutor, Dana supo que el próximo paso en su historia personal no estaba en el escenario, sino en un hogar que aún guardaba secretos y expectativas. Con cada paso que daba hacia la salida, la tensión crecía. ¿Cómo iba a ser esa conversación crucial? La sumergía en un mar de dudas y determinaciones. Mientras se acercaba a la puerta, cada latido de su corazón sonaba como un aviso. Sabía que no podía eludirlo por más tiempo. Su vida estaba a punto de transformarse nuevamente. Pero, ¿tendría el coraje suficiente para enfrentar a su madre y compartir la verdad sobre quién era realmente? A medida que se adentraba en el aire fresco de la calle, su mente se preparaba para un nuevo desafío, uno tan importante como el panel, pero tan diferente que podía cambiar no solo su futuro, sino toda su historia familiar. Dana caminó con pasos firmes pero vacilantes por la acera, el aire fresco la envolvía como un recordatorio de que el momento decisivo que había estado postergando estaba a solo unas horas de distancia. Las luces de la ciudad brillaban con una vida que ahora le sentía ajena. La emoción de su presentación comenzó a desvanecerse, reemplazada por un nudo en el estómago que le recordaba la conversación pendiente con su madre. Aquella mañana, había decidido volver a casa, a enfrentar la realidad que siempre había evadido. Mientras aguardaba en un semáforo, Dana comenzó a indagar en sus pensamientos. La sensación de haber logrado captar la atención de un público se diluía ante la posibilidad de que su madre no la comprendiera. A pesar de todo, esa nueva figura que había comenzado a moldearse en su interior llevaba un mensaje de amor propio y autenticidad que anhelaba compartir. La voz de su madre aún eco en su mente, especialmente sus frases de siempre, lo que importa es lo que piensen los demás. ¿Y si esta vez no necesitaba buscar aprobación? Era un desafío radical, algo que iba en contra de años de condicionamientos. Sabía que cada palabra que saldría de su boca en esa conversación podría ser un acto de liberación o un regreso a la sombra de la duda y el juicio. Sin embargo, el deseo de ser genuina prevalecía, como una llama que le daba calor y claridad. Al llegar a su vecindario, una serie de recuerdos la abrumaron. Imágenes de su infancia, en las que su madre se mostraba a veces calculadora, a veces llena de amor, pero siempre con expectativas. Todos esos momentos habían ido forjando su identidad, había adaptado su personalidad para encajar y, entre las fragilidades de su relación con ella, había suprimido partes de sí misma. Pero eso era antes. Ahora todo giraba en torno a ser auténtica, y ese deseo parecía exigente, casi feroz. La puerta de su casa se alzaba imponente frente a ella. Tomó una respiración profunda, prestando atención a cómo la inseguridad comenzaba a aflorar nuevamente. Era un eco del pasado que deseaba erradicar, pero más fuerte que eso estaba su nueva narrativa. Hoy no soy la niña que necesita tu aprobación, se repitió mentalmente. Con cada palabra que se formaba en su mente, una pequeña parte de su ansiedad se disolvía. Abrió la puerta y entró. Su madre la esperaba en la sala, envolvedora en una atmósfera de cotidianidad, ajena a la tormenta interna que cruzaba Dana. Hola, cariño, tuviste un gran día, no, la recibió su madre con una sonrisa que iluminó la habitación, pero que, a su vez, la llenó de incertidumbre.
Las expectativas se cernían sobre ellas como un manto pesado. Dana se sentó, buscando las palabras que fueran a salir, y, de repente, sintió que algo profundo comenzaba a despertar en su interior. Sí, fue un buen comienzo, afirmó con voz firme, pero sus ojos reflejaban la lucha que tenía entre el deseo de ser real y el temor a la desaprobación. Su madre se inclinó hacia adelante, queriendo saber más, y eso hizo que Dana se preguntara si realmente todo el amor que había sentido se manifestaría en aceptación. Pero en vez de continuar en la dirección esperada, decidió dar un giro. Hay algo sobre mí que necesito que sepas. Su corazón latía salvajemente mientras aquellas palabras se preparaban para salir. Era ahora o nunca, y la revelación que acechaba en su mente tomaba forma, vislumbrando en ella un nuevo sentido de libertad. Pero, ¿sería capaz de sostenerse en esa verdad si la realidad de su madre no era la que esperaba? El espacio se llenó de un silencio cargado de tensión, y el aire pareció vibrar con la expectativa de lo que vendría. Mientras se preparaba para compartir su auténtica esencia, se dio cuenta de que este era el verdadero momento que podría cambiar el rumbo de su vida familiar. ¿Cómo reaccionaría su madre ante la verdad que por tanto tiempo había ocultado? Esto no era solo sobre Dana, era acerca de una transformación que iba más allá de ella. Pero a medida que comenzaba su confesión, la pregunta latente se manifestaba con fuerza: ¿sería valiente en su revelación, o el miedo la haría retroceder una vez más? El silencio que llenaba la sala se hizo abrumador. Dana se sintió atrapada, como si el eco de sus pensamientos resonara en una jaula invisible. Las palabras seguían danzando en su mente, pero la duda se instalaba como una sombra. Con cada segundo que pasaba, la tremenda melancolía de su infancia la envolvía, esa imagen de su madre siempre esperando la perfección y lo que esto podría significar en este momento era casi paralizante. Finalmente, armándose de valor, Dana dio el primer paso: mamá, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que realmente quiero hacer con mi vida. Era un inicio tímido, pero crucial. Su madre levantó una ceja, y en su gesto había tanto interés como desconfianza. ¿A qué te refieres, cariño?, la cuestionó. Esa pregunta casi por instinto, la llevó a reflexionar sobre cómo las relaciones podían sentirse como un delicado equilibrio entre el amor y la expectativa. No quiero seguir haciendo lo que se espera de mí, continuó Dana, sintiendo cómo la presión comenzaba a aflojarse sutilmente. Quiero explorar mis verdaderos deseos, y eso incluye seguir mi pasión por la actuación. Las palabras fluyeron con cada vez más confianza. No solo ser la persona que los demás quieren que sea. Quiero ser auténtica, incluso si eso significa decepcionarte. Las reacciones de su madre eran impredecibles, como un volcán latente. La mirada de desconcierto la atravesó, pero ella persistió, sintiendo como su propio miedo se convertía en determinación. Siempre he sentido que mi voz, mis sueños, importan menos que las opiniones ajenas. Pero ya no puedo vivir así. Necesito tu apoyo, aunque sea difícil de entender. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Dana sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada frase que había pronunciado era un hilo que tejía su nueva identidad. A pesar de temer la respuesta, la franqueza en su voz era un alivio. Esa autenticidad, ese cambio de narrativa, la hacían sentir más viva. Se dio cuenta de que su madre también lidiaba con sus propios temores, con su manera de ser controladora que había sido un intento de protección. Pero, ¿eso significaba que el amor debía ser condicional? La respuesta a esta pregunta y el ambiente tenso las ponía en un campo de juego nuevo, donde no era solo Dana enfrentándose a su madre, sino ambas enfrentándose a sus realidades. Dana, comenzó su madre, y la voz se le quebró. No sé cómo reaccionar. Todos los años he invertido en ti, he querido lo mejor para ti. Pero, entiendo que tú tengas deseos diferentes. El predicamento de su madre era palpable. A pesar de que su respuesta no era lo que una vez había soñado, había un destello de apertura que no esperaba. Dana sintió que, aunque no era la aceptación que esperaba, algo empezaba a cambiar. La conversación seguía fluyendo, y con el intercambio de ideas, tanto ella como su madre atravesaban un proceso de aprendizaje. Era un nuevo tipo de conexión, en el que las preconcepciones comenzaban a disolverse. Me doy cuenta de que hemos estado atrapadas en un ciclo de expectativas, dijo su madre finalmente, y quizás es momento de que ambas exploramos lo que realmente queremos. La sinceridad detrás de sus palabras representaba un cambio en su dinámica, el reconocimiento de que el crecimiento requería valentía de ambas partes.
La conversación continuó mientras Dana y su madre se adentraban en un territorio poco explorado, donde sus miedos se entrelazaban con la esperanza. La mente de Dana giraba, pulsando con nuevas posibilidades. Pero, aunque el diálogo había comenzado a abrir un camino hacia la comprensión, aún quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Estaba lista para afrontar los desafíos que vendrían? ¿Podría persistir en su búsqueda de autenticidad en un mundo que parecía estar en su contra? Mientras su madre parecía, poco a poco, sopesar el valor en lo que Dana había decidido ser, la joven tomó una respiración profunda. Se dio cuenta de que esto solo era el principio. La batalla por su identidad continuaba, la lucha por ser genuina se había transformado en un campo de batalla personal. No puedo retroceder ahora, pensó, y una chispa de determinación ardió en su interior. Mientras abandonaban la sala con el impulso de continuar la conversación, una nueva preocupación la invadió. El mundo exterior, lleno de juicios y opiniones ajenas, no iba a ser tan amable como su madre. Las decisiones que estaba tomando habían abierto la puerta a un vasto universo de oportunidades, pero también de peligros. Su autenticidad sería probada. La noche de Dana apenas comenzaba, y la verdad de quién era aún estaba por revelarse en el sendero lleno de riesgos que había decidido emprender. ¿Sería capaz de sostenerse firme en su nuevo camino, o las viejas sombras volverían a perseguirla de nuevo? Dana salió de la sala, una marejada de emociones dentro de ella. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, una mezcla de apoyo y incertidumbre que la dejaba en un limbo emocional. A medida que caminaba por el pasillo, sintió el peso del futuro aplastando su pecho. El primer paso hacia su autenticidad había sido una victoria pequeña pero crucial, sin embargo, la lucha apenas comenzaba. Al salir al exterior, la fría brisa nocturna la golpeó, haciéndola sentir más viva. Se dirigió hacia el parque cercano, ese lugar donde tantas veces había soñado con ser distinta, donde la actuación se sentía como una extensión de su ser. La luz de la luna se reflejaba en las hojas, iluminando su camino, y cada paso se sentía como un acto de reivindicación. Pero no podía escapar de la duda que comenzaba a aflorar en ella. ¿Tenía lo que se requería para ser actriz en un mundo tan competitivo y despiadado como el de la actuación? ¿Sería capaz de sostener la autenticidad que tanto anhelaba? Pensó en sus amigos, quienes siempre habían visto su talento pero de alguna manera lo habían enfrentado a las expectativas de su madre, un constante tira y afloja entre lo que deseaba ser y lo que los demás esperaban de ella. Mientras reflexionaba, decidió consultar a su mentor, un destacado actor local que había vivido las mismas dilemas. En la escuela de teatro, él siempre había visto en ella un potencial oculto. Su voz resonaba en su mente, no te dejes intimidar por los que no pueden ver tu magia. Con el pulso acelerado, Dana sacó su teléfono y le envió un mensaje. ¿Podemos vernos? Necesito hablar sobre mi futuro en la actuación. La respuesta no tardó en llegar. Claro, querida. Te espero en nuestra cafetería habitual. Es hora de que exploremos esa pasión tuya. El camino hacia la cafetería estaba lleno de incertidumbres. Cada sonido a su alrededor era amplificado por su ansiedad, risas lejanas, el canto de un ave nocturna, el suave murmullo del viento. Se dio cuenta de que cada vez que se acercaba a un café, había un torrente de emociones que la dominaba. La posibilidad de ser rechazada o ridiculizada por sus aspiraciones era un fantasma que la seguía. Al entrar, se sintió abrumada por el aroma del café recién hecho y el zumbido de conversaciones animadas. Su mentor la recibió con una sonrisa cálida. Durante los siguientes minutos, mientras disfrutaban de una taza humeante, Dana fue desnudando su alma. Hablar de sus miedos y sueños ante alguien que había caminado por ese sendero la liberaba. Comenzar es difícil, le dijo él mientras mantenía contacto visual, pero el mayor obstáculo está en tu mente. No se trata de ser perfecta, se trata de ser auténtica. Cuando te presentas como realmente eres, la audiencia lo percibe. Sus palabras resonaron en el corazón de Dana. Si ser auténtica era el objetivo, entonces debía sostenerse firme ante cualquier desafío. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una pregunta inquietante surgió en su mente, ¿y si la aceptación nunca llegaba? ¿Y si su madre no podía entender su deseo de actuar jamás? El temor a la falta de apoyo en su hogar era un peso que pesaba tanto como su ambición. Dana se sintió abrumada, pero en lugar de dejar que el pánico la sofocara, tomó un respiro profundo. Voy a actuar en el próximo teatro del barrio, explicó decidida. Se trata de un pequeño papel, pero quiero saber si puedo hacerlo. Su mentor sonrió, admirando su valentía.
Ese pequeño paso puede ser el más grande que hayas tomado. Cuanto más expuestas están nuestras vulnerabilidades, más auténticos nos volvemos. El miedo a ser rechazado solo puede ser superado enfrentándolo. Atrévete a brillar. Mientras salía de la cafetería, la determinación ardía en su interior. Por primera vez, comprendió que la autenticidad no era solo un destino, sino un camino lleno de decisiones arriesgadas y vulnerabilidades expuestas. La incertidumbre la rodeaba, pero una chispa de valor ahora iluminaba su camino. Sin embargo, justo cuando sus pasos se volvían más seguros, un pensamiento perturbador la atravesó. ¿Qué dirían sus amigos al enterarse de su elección? ¿Y si fueran ellos quienes obstaculizaran su libertad? La intranquilidad crecía. La noche se oscurecía, pero la luz en su corazón brillaba más intensamente. Su viaje hacia la autenticidad había comenzado, y aunque aún quedaban secretos que descubrir y confrontar, estaba decidida a enfrentarlos. ¿Podría encontrar el coraje para no solo perseguir su sueño, sino para aceptar lo que vendría con ello? Y mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Dana supo que pronto habría que elegir, ser auténtica o ceder de nuevo a las sombras. La auténtica prueba de su fortaleza estaba a punto de comenzar. El día del ensayo se presentó con una mezcla de nerviosismo y emoción que burbujeaba en el estómago de Dana. Al levantarse, el sol filtraba rayos dorados a través de la ventana, prometiendo un nuevo comienzo. Sin embargo, la luz también hacía resaltar sus dudas. Se preparó con una mezcla de meticulosidad y ansiedad, eligiendo cada prenda con el anhelo de sentirse cómoda y auténtica al mismo tiempo. Se miró en el espejo, era la misma Dana, pero con un aire decidido que desconocía. Llegar al teatro del barrio fue un pequeño viaje lleno de anticipación. La estructura imponente la recibió con vistas familiares, el olor a madera y pintura fresca, el eco de los pasos resueno en el vestíbulo. Había algo mágico en esos espacios, un susurro de historias esperando ser contadas. Pero la magia se mezclaba con la inseguridad. ¿Estoy preparada? ¿Seré suficiente? Pensó, sintiendo cómo las preguntas se apoderaban de su mente. Su mentor había dicho que el miedo debía ser enfrentado. Hoy es el día, se dijo a sí misma. Sin embargo, al cruzar el umbral del escenario, un nudo se formó en su garganta. La zona de ensayo estaba abarrotada de rostros desconocidos, actores, técnicos y un director de mirada intensa. Cada uno parecía tener una conexión con el arte que ella aún estaba intentando desentrañar. Una vez en el escenario, las palabras que había memorizado comenzaron a fluir de su mente, como si estuvieran atrapadas en un torbellino. La primera escena la llevó a un lugar donde la vulnerabilidad se tornaba palpable, y al mismo tiempo, el miedo latente de ser juzgada. Acción, resonó la voz del director, sacudiéndola de su introspección. Era el momento de ser audaz. Dana se sumergió en el personaje que había querido interpretar, una mujer que encontraba su voz. La primera línea salió titubeante, pero a medida que el ensayo avanzaba, el miedo se transformó en energía. Al interiorizar la esencia del personaje, cada frase comenzó a resonar con fuerza. Cuando terminó su primer intento, la sala se sumió en un silencio momentáneo. La mezcla de afecto y sorpresa en la mirada de sus compañeros la motivó, pero, al mismo tiempo, las voces internas se alzaron de nuevo. ¿Qué piensan de mí? ¿Seré un fracaso? Se cuestionaba. Se sintió vulnerable al mirar sus rostros atentos y agradecidos, como si estuvieran dándole permiso para brillar. Después de un breve interludio, el director se acercó. Su mirada estaba cargada de juicio. Hay potencial aquí, pero necesitas soltar esa ansiedad. ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparte por lo que piensan los demás, te conectas contigo misma? Esa pregunta la golpeó con la fuerza de una epifanía. ¿Cuánto tiempo había pasado tratando de moldear su actuación según las expectativas ajenas? En el siguiente ensayo, hizo un pacto consigo misma. Dejaría atrás la carga de las opiniones ajenas y se entregaría a la escena. Se concentró en la historia y los sentimientos que quería transmitir. Al volver a actuar, comenzó a notar un cambio, su voz resonó con más seguridad, y sus movimientos fueron más fluidos. La verdad del momento la abrazó, y se sintió más viva que nunca. La energía de su rendimiento la envolvió como un manto. Los aplausos resonaron, más cálidos de lo que había anticipado. Para su sorpresa, encontró un apoyo inesperado en sus compañeros. La conexión que habían forjado en ese breve lapso le ofreció un atisbo de lo que podría ser un nuevo comienzo, un camino donde la autenticidad y la vulnerabilidad dominaban.
Pero cuando ya se sentía en control, una notificación en su teléfono rompió su concentración. Un mensaje de su madre apareció en la pantalla. ¿Por qué no te has comunicado? Hay cosas que debes priorizar. Esto no es un juego. Las palabras de su madre la atravesaron como cuchillas heladas. Aquella responsabilidad familiar que había anhelado dejar atrás regresaba a ella, amenazando su nuevo hallazgo de libertad. Dana miró al escenario, sus ojos brillando ante la oportunidad, pero al mismo tiempo, la sombra del hogar la alcanzaba con su peso. Tenía que tomar una decisión, permanecer en ese camino de descubrimiento personal o ceder ante la presión familiar. A medida que la tensión se acumulaba dentro de ella, la pregunta resonaba silenciosamente en su mente: ¿sería capaz de equilibrar su vida entre ser auténtica y cumplir con las expectativas familiares que la atenazaban? La encrucijada estaba a la vista. La lucha por su identidad prometía ser más desafiante de lo que alguna vez imaginó. ¿Pedirá el apoyo de sus amigos o enfrentará sola su elección? Dana se encontraba en el vestíbulo del teatro, el eco de sus últimas actuaciones aún resonando en su mente. La combinación de euforia por su desempeño y la angustia provocada por el mensaje de su madre pululaba en su interior, trayendo consigo una tormenta de preguntas sin respuesta. Había sentido un cambio palpable en sí misma, pero al mismo tiempo, la expectativa de los demás amenazaba con desdibujar su autodeterminación. Finalmente, tomó una decisión decisiva. Salió al aire fresco de la noche, dejando atrás el bullicio del teatro, y se dirigió hacia el hogar. Cada paso que daba resonaba como un latido en su pecho, un recordatorio de la lucha que había reconocido pero que aún debía enfrentar. La charla con su madre no podía esperar, era momento de sentarse y dejar que su familia entendiera quién era realmente. Al abrir la puerta de su casa, se respiró un ambiente pesado, lleno de emociones no expresadas. Su madre estaba en la cocina, preparándose para el día siguiente. La imagen de la mujer que había hecho sacrificios por ella la impactó. Había amor detrás de lo que ahora parecía ser un enfrentamiento. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Dana con una voz firme pero temblorosa. Su madre levantó la vista, confusa. «Dana, me estás asustando. ¿Qué sucede?» Fue entonces cuando Dana decidió que no podía guardar más silencio. Se sentó y comenzó a hablar, expresando sus deseos de ser actriz con la misma pasión que había expuesto en el escenario. Esta vez no había temor ni ansiedad, había claridad. Quiero ser yo misma. Quiero perseguir mis sueños, no solo ser la persona que crees que debería ser, confesó. Las palabras fluyeron con una intensidad que había estado guardando durante años. No solo se trataba de su carrera, sino de su identidad. Su madre, inicialmente en shock, comenzó a procesar lo que Dana le estaba diciendo. Puede que no haya comprendido del todo, pero la sinceridad de su hija la tocó. «Lo que más deseo es que seas feliz, pero tengo miedo de que esto no te lleve a ninguna parte», admitió con una fragilidad que hizo que el corazón de Dana se estrujara. Esto fue el catalizador. Dana continuó. «También necesito tu apoyo, aunque no entiendas del todo mi elección. No puedo vivir de acuerdo a las expectativas que nunca he elegido. Esto es lo que soy», imploró, cada palabra resonando en la verdad de su ser. La conversación fue tensa, llena de momentos de silencio donde ambas reflexionaron sobre sus miedos y anhelos. A veces se tornaba difícil, pero a medida que compartían sus respectivas vulnerabilidades, comenzaba a surgir una nueva compasión entre ellas. Su madre, enfrentándose al miedo a perder a su hija en este camino, comenzaba a ver las agallas que Dana había mostrado y cómo ese deseo de ser auténtica podría abrir un camino hacia una vida más significativa. Finalmente, después de una conversación larga, su madre suspiró. «Mira, siempre quise lo mejor para ti. Tal vez es hora de aprender a dejarte ser tú misma. Nunca quise que un sueño tuyo se convirtiera en una carga». Sus palabras trajeron un alivio inesperado a Dana, ya que percibía el cambio de mentalidad en su madre. El camino hacia la reconciliación estaba trazado. Sería un proceso difícil, pero ambos estaban dispuestas a intentarlo. Era imposible predecir cómo se desarrollaría la historia, pero por primera vez, Dana sentía que había reclamado su voz sin reservas. Agradeciendo a su madre por la honestidad, Dana eligió dar un paso hacia adelante. Después de aquel día, cada vez que mirara en su interior, allí había un nuevo sentido de cerca, había hecho el sacrificio de dejar atrás la negación, no solo por ella, sino por su familia y la libertad que deseaba experimentar. Con determinación renovada, Dana retornó al teatro días después. En su corazón,
Había un compromiso inquebrantable de no solo actuar por sí misma, sino también para representar a aquellos que temen seguir su camino. En cada escena, ella entregaba un pequeño fragmento de su historia, resonando con sus colegas y empujándose a sí misma a cada línea. Pronto, recibiría una invitación para un pequeño papel en una producción local. Para ella, no solo era un proyecto, sino el inicio de un viaje en el que se sentía auténticamente viva. Sentía que había conquistado el primer hito en su historia de éxito personal. Dana comprendió que, al ser más fiel a sí misma, su voz no solo se expandía en el arte, sino que también estaba transformando la dinámica con su familia. Su madre ahora asistía a sus ensayos y se unió a ella en la celebración de logros pequeños pero significativos. Aunque el camino seguía lleno de desafíos, la sensación de ser parte de su verdad creció con cada paso que daba. Al contemplar su reflejo en el espejo, Dana sonrió. Era el momento de actuar, de abrazar todo lo que había creído posible. Cada desafío que enfrentó la había llevado aquí, y ahora podía ver su futuro no como un sacrificio, sino como un verdadero llamado hacia el poder de su autenticidad. Su historia apenas comenzaba, y con cada actuación, cada interacción, asumía el rol de protagonista de su propia vida, dejando sólidos fundamentos para aquellos que vagan en busca de la valentía que ella finalmente había encontrado. Este era su momento, había tomado control de su vida. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta narrativa llegue a más personas. Comenten su reacción y teoría sobre el final para conectar con la comunidad y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más gente descubra su propia fuerza. Es hora de hacer la diferencia.